A ver, la idea es avanzar hoy con dos contratos, que son en realidad tres, como aparecen reglamentados en el Código Civil y Comercial, que son el contrato de consignación, estimatorio y corretaje. Y bueno, sería hasta donde entraría. Así dejamos la clase que viene libre para que puedan repasar y no incorporar, porque correspondería arrancar ya con los contratos bancarios y me parece mejor dejarlo para el próximo parcial. Entonces, la idea sería dejar la clase que viene libre para que no dar nuevo contenido y dejamos y mantenemos entonces la fecha del parcial, que es el 13. Y entraría hasta corretaje, que lo vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Solo corretaje se ve hoy entonces? No, ya les dije, corretaje, contrato estimatorio y consignación. Ah, bien, gracias, doctor. Perdón, no había entendido. Vamos a tratar de ver los tres temas hoy. No son demasiado largos, así que... Bueno, les comparto una presentación. Ustedes avísenme si se ve bien. Vamos a arrancar por consignación. Bueno, ¿se ve allí? Sí. Bien. Bueno, el contrato de consignación no estaba regulado en el Código Civil, era un contrato básicamente comercial. Y bueno, ahora el código lo incorpora. Vamos a ver que bajo la forma o bajo la denominación de consignación, en realidad el código contempla dos contratos, que es el de consignación, o antiguamente llamado también comisión, y el contrato estimatorio, que es un contrato distinto del contrato de consignación, pero que en el código no tiene un capítulo independiente, sino que, se incorpora como un último artículo del capítulo de consignación, pero, como les digo, es un contrato distinto y es un contrato importante. No tiene mayor... importante, quiero decir, por la utilidad que tiene este contrato estimatorio. También el de consignación, obviamente, pero el contrato estimatorio tiene la particularidad de que no estaba regulado en el Código Civil ni en el de Comercio, y el Código Civil y Comercial lo incorpora, pero en un solo artículo, no le da demasiada reglamentación y ni siquiera le da un nombre propio, sino que lo reglamenta como si fuera una especie de consignación que no lo es. Bueno, la consignación es en el fondo un mandato, es una subespecie del mandato, con lo cual se le aplican las normas propias del mandato en todo lo que no está específicamente establecido en el Código Civil y Comercial. El artículo 1335 lo define a este contrato, y justamente lo define por referencia al mandato. Dice que hay contrato de consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. Se le aplican supletoriamente las disposiciones del capítulo 8 de este título, que son justamente las del mandato. Bueno, entonces partimos de la base de que el contrato de consignación es un mandato. Con lo cual, si es un mandato, es un contrato por el cual hay alguien que se llama un consignante o comitente, que sería el mandante, y hay un consignatario, que sería el mandatario, que es el que debe cumplir con la manda. Como en todo mandato,
en la consignación hay el encargo de alguien que, como dijimos, es el consignante o comitente, para que otra parte realice uno o más actos jurídicos en interés de la otra. Entonces, ustedes recordarán que el mandato se caracteriza justamente por esta nota, conforme a la cual, bueno, hay una parte que le encarga a otra que realice en su interés algún acto o negocio jurídico, y la segunda, que sería el mandatario, se obliga a cumplir con esa banda o con ese encargo. Entonces, lo relevante acá es que el mandatario debe actuar realizando ese acto o negocio jurídico en interés del mandante. Entonces, las notas relevantes del mandato, es decir, que a diferencia de, por ejemplo, el contrato de servicios en el cual, digamos, la parte que actúa en beneficio de la otra se encarga de realizar actos materiales, en el mandato se encarga de realizar actos jurídicos y los realiza en interés del mandante, con lo cual allí no hay mayor diferencia con el contrato de consignación, porque en el contrato de consignación también el consignante es el que le da el encargo al consignatario de que realice un acto en su interés. Ahora, ustedes recordarán que el mandato, o en el contrato de mandato, podía el mandatario actuar, siempre debe actuar en interés del mandante, pero podía actuar también en nombre del mandante, es decir, o actuar, digamos, en nombre propio. Son las dos modalidades a través de las cuales el mandato puede cumplirse. Ahora, en el primer caso, si el mandatario actúa en representación del mandante, entonces al mandato se le suma o se le adhiere otra figura que es la de la representación. Entonces, el mandato como tal consiste en el encargue de cumplir con un acto jurídico en interés del mandante, y el mandatario tiene la obligación o asume la obligación de cumplir con ese encargo. Ahora, ¿cómo se va a cumplir ese encargo? Si se va a cumplir, digamos, actuando el mandatario a nombre propio o a nombre del mandante, depende de si el mandato es representativo o no es representativo. El mandato es representativo cuando, además del mandato, se le suma al mandato un acto por el cual el mandante apodera al mandatario para que actúe en su nombre. Entonces, en ese caso, en el mandato representativo, además del encargo y además de la obligación de cumplir con ese encargo, se suma un apoderamiento. El apoderamiento es un acto unilateral, no es un contrato, es un acto unilateral por el cual el poderdante emite un instrumento a partir del cual el apoderado puede actuar en su nombre. Es una suerte de autorización unilateral para que alguien actúe en nombre de aquel que ha dado el poder. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces el mandato al cual se le suma un poder, que llamamos mandato representativo, tiene la particularidad de que cuando el mandatario cumple con la manda, es decir, cumple, como dice el artículo 319, cumple con la realización de uno o más actos jurídicos en interés de la otra,
utilizando el apoderamiento, es decir, es un mandato representativo. Entonces, el mandatario, cuando, reitero, cumple la manda celebrando el acto jurídico en interés y en nombre del mandante, se produce un efecto peculiar que consiste en que el mandante y el tercero cocontratante del mandatario quedan directamente vinculados. Es decir, si pongámoslo sencillamente o en un ejemplo, si hay un mandato por el cual el mandante le encarga al mandatario, yo soy el mandatario, que compre en su nombre y representación una biblioteca y me otorgan un apoderamiento para que así lo haga, yo entonces concurro a aquel con el vendedor que lo quiere vender y celebro con el vendedor un acto cumpliendo con la contemplatio domini, es decir, le muestro, le exhibo mi poder. Con la exhibición de mi poder suficiente que demuestra que yo tengo la autorización para actuar en representación de otra persona, el contrato de compraventa que voy a hacer de la biblioteca es un contrato que vincula directamente al vendedor con el mandante. Me pasa por, digamos, a través del mandatario, que no asume ninguna obligación bajo el contrato que ha celebrado. ¿Se entiende? Eso significa que las acciones, remedios, recursos, derechos y obligaciones que surgen del contrato de compraventa de la biblioteca entre el vendedor y el mandante es entre ellos dos. El vendedor no me va a poder reclamar a mí como mandatario nada bajo la compraventa, ni tampoco el mandante me va a poder reclamar a mí nada bajo la compraventa. Me lo va a poder reclamar bajo el mandato, pero no bajo la compraventa. Es decir, si el vendedor no cumple, bueno, con la entrega o los libros que tenía que entregar o la mercadería que tenía que entregar no está en condiciones o lo que fuera, y eso da lugar a un reclamo, el reclamo va a ser entre vendedor y comprador, es decir, entre vendedor y mandante. El mandatario va a estar fuera de ese contrato, es decir, simplemente actúa como intermediario para realizarlo, para cumplirlo, para celebrarlo, quiero decir. Pero no es parte de ese contrato. En la consignación se da la peculiaridad de que es un mandato sin representación. Por lo tanto, acá entra en juego una cuestión que es la que, o conforme a la cual, este efecto directo o esta vinculación directa que se da entre el mandante, en este caso el consignante, y el tercero cocontratante del mandatario, no existe, no se da. Entonces, al no existir esa acción directa, el tercero se va a vincular con el consignatario y a su vez el consignatario se va a vincular o ya está vinculado con el consignante. Es decir, al no haber una actuación representativa, bueno, el mandatario consignatario va a actuar a nombre propio. Y si actúa a nombre propio, recibe los derechos y contrae las obligaciones propias del contrato que ha celebrado en cumplimiento del mandato. Lo que ocurre es que en ese caso el mandante tiene la obligación bajo el mandato o bajo la consignación de liberar al intermediario. De modo tal que, bueno, va a hacer lo necesario para que el intermediario pueda cumplir con las obligaciones y va a recibir los beneficios del contrato.
pero eso va a ocurrir por intermedio de este consignatario. Es decir, no va a haber una acción directa entre, como les digo, el tercero y el mandante. Entonces, la primera peculiaridad de la consignación es que entonces es un mandato sin representación. Es decir, de los dos tipos de mandato que el Código Civil y Comercial contempla, bajo el capítulo de mandato, bajo los artículos 13 y 19 y siguientes, bueno, la consignación se concentra en uno, en el mandato que es sin representación. Pero además, la consignación es un mandato sin representación para celebrar un negocio jurídico específico, que es la compraventa. El contrato de mandato, les reitero la definición del 1319, hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno más actos jurídicos en interés de otra. Es amplio. Es decir, yo le puedo dar un mandato para que realice distinto cualquier tipo de acto jurídico. Puede ser un mandato para que, por ejemplo, se den arrendamiento un bien, o para que se den comodato un bien, o para que se den depósito o recibir en depósito un bien, o un mandato para dar un préstamo, para recibir un préstamo, etcétera. Digamos, cualquier acto jurídico que no sea personalísimo, es decir, que pueda ser realizado por intermedio de un mandatario representante, puede cumplirse a través del mandato, puede celebrarse a través del mandato. Ahora, la consignación, no. La consignación, para que sea tal, debe consistir en un acto jurídico específico, que es la compraventa. Pero todavía hay una especificidad mayor, es una compraventa de cosas muebles. Entonces, reiteramos, hay consignación cuando el mandato, es decir, es un mandato, es sin representación, es decir, el mandatario, llamado acá consignatario, actúa a nombre propio, y es para la venta de cosas muebles. Es decir, es para la celebración de un negocio específico desde una posición específica, que es la de vendedor, y respecto de cosas muebles. Es decir, es un mandato, una especie de mandato muy especial. Pero bueno, la razón por la cual el Código Civil y Comercial mantiene este contrato después de haber previsto el mandato en los términos en que lo hizo, es más bien una cuestión tradicional. ¿Por qué? Porque si bien la regulación del mandato en el Código Civil no era muy feliz, digamos, no era esto o no es esta mención, digamos, un achaque para nada a lo que, digamos, a la regulación que propuso Vélez Sarsfield en este contrato, en el Código Civil. Para nada, porque, digamos, los conceptos que Vélez incluyó eran los que la doctrina por entonces y la legislación comparada por entonces consagraban. Y esa lo que se le reprochó siempre a Vélez en relación a este tema era que había una especie de confusión dentro del mandato entre normas del mandato y de la representación. Al punto tal que, bueno, para buena parte de la doctrina, el mandato consagrado en el Código Civil era por naturaleza representativo. Es decir, el mandato siempre era representativo, por lo menos para una parte de la doctrina. Esto era lo que explicaba, entonces, la existencia de una comisión, lo que llamaba comisión o consignación, que era un contrato regulado por el Código de Comercio,
que consistía justamente en un mandato sin representación, que era propio del Código de los negocios comerciales y que, digamos, hacía excepción al mandato representativo que era propio del ámbito civil. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, bajo por lo menos la antigua doctrina del Código Civil, se entendía que el mandato civil era por esencia representativo y entonces esto justificaba la existencia de otro contrato que era un contrato distinto del mandato, porque el mandato era representativo, entonces esta era una especie de algo parecido al mandato, pero que no tenía representación, que era la comisión o la consignación que regulaba el Código de Comercio. Actualmente, como tenemos las definiciones de mandato en el Código Civil y Comercial, que bueno, que contempla en los artículos 1320 y 1321 dos subespecies del mandato, uno representativo y uno sin representación. Bueno, la inclusión del contrato de comisión es, bueno, o ha sido discutido por parte de la doctrina por entender que, bueno, que podía resolverse las cuestiones que plantea la comisión o la consignación dentro del ámbito del mandato y que no hacía falta regular este contrato. Pero, bueno, el código lo hace básicamente por una cuestión tradicional, digamos, ¿no? Tradicional. Es decir, para seguir la tradición del código de los códigos anteriores. En cuanto a los caracteres bueno, las partes ya dijimos que son consignante, que sería el mandante, y consignatario, que es el mandatario. Entonces, el consignante es el que le encarga, digamos, la venta de cosas muebles, y el consignatario es el que se encarga de esa venta de cosas muebles a nombre propio, pero en interés del consignante, con lo cual, bueno, si bien los efectos jurídicos del contrato que el consignatario va a realizar con el tercero recaen en cabeza propia, los efectos económicos de ese contrato van a repercutir sobre el consignante. ¿Por qué? Porque justamente se da esta cuestión de que el contrato es en interés del consignante. Entonces, si es en interés, es en beneficio y en perjuicio del consignante. Es un contrato bilateral, en los términos del artículo 966 del Código Civil y Comercial, que regula este contrato, porque, bueno, las dos partes se obligan recíprocamente una hacia la otra. Por lo menos en aquellos casos, que son los más usuales, en los cuales el consignante, bueno, debe pagar una retribución a la otra parte. Pero, digamos, hay un efecto ulterior, que es este efecto que consiste en que, en definitiva, las consecuencias económicas del contrato que celebra el consignatario, digamos, se traspasen en cabeza del consignante. Con lo cual, bueno, hay obligaciones recíprocas, porque uno tiene que cumplir, el consignatario tiene que cumplir con la venta de las cosas muebles a las que se ha comprometido, y además a traspasar los efectos del contrato al consignante, mientras que el consignante asume la obligación de retribuir al consignatario por su gestión y además asumir las consecuencias económicas del contrato que el consignatario haya realizado. Es un contrato oneroso, también en los términos de
del artículo el 967 del Código Civil y Comercial, porque normalmente, como resulta del artículo 1342, que vamos a comentar después, el consignatario tiene derecho a una retribución. Es un contrato conmutativo, en los términos del 968 del Código Civil y Comercial, por cuanto, bueno, las ventajas o pérdidas que derivan del contrato son conocidas y ciertas para las partes y no dependen de circunstancias ajenas al contrato. Es un contrato no formal, no tiene, la ley no impone solemnidades específicas para su celebración. Es un contrato nominado o típico porque, bueno, está específicamente tratado en el código y, bueno, puede ser un contrato, digamos, de cumplimiento, digamos, puntual, pero normalmente es un contrato de cumplimiento de duración, porque estos contratos de consignación, bueno, puede ser que haya una consignación para una operación puntual, pero normalmente, digamos, funciona como un contrato más bien de duración. Este contrato suele digamos, utilizarse en la práctica comercial como un modo para que el consignatario, en definitiva, tenga mercadería para vender, digamos, sin necesidad de digamos, de invertir capital, porque obviamente el consignatario no es dueño de las mercaderías que está vendiendo. Bueno, la ley establece en el artículo 1336 la indivisibilidad. Bueno, eso significa que el contrato, que una vez que se acepta, digamos, el encargo para cumplir con una consignación, bueno, debe cumplírselo en todo, mientras que el negocio no esté completamente cumplido. Por ejemplo, si yo le encargo, yo soy consignante de alguien para que venda determinada mercadería o haciendo lo que sea, y eso, digamos, yo le voy a ir haciendo entrega a lo largo del tiempo de esa mercadería o de esa hacienda, lo que fuere, siempre que fueran cosas muebles, bueno, el consignatario debe, digamos, cumplir con todo el encargo que se le ha efectuado y que ha aceptado, y no una parte. Esto se relaciona, como ustedes ya han visto mandatos, simplemente se los recuerdo, recordarán que uno de los medios de extinción del mandato es la renuncia, es decir, como el mandante se reserva la facultad de la revocación, es decir, de dejar sin efecto el mandato por decisión del mandante, lo revoca y el mandato no funciona más, o queda sin efecto. También el mandatario tiene la facultad contraria, que es la de la renuncia. El mandatario puede renunciar cumpliendo, obviamente, con ciertas pautas que establece la ley, ¿no? Que en el artículo 1332 en particular, que aplica a la consignación, es decir, permite la renuncia mientras que, bueno, no fuera intempestiva o sin causa justificada, porque si lo fuera, obliga al mandatario a indemnizar al mandante. Bueno, lo que este artículo viene a señalar o viene a indicar es que, bueno, en principio el consignatario debe cumplir con todo el encargo y no con una parte. Y así lo debe hacer hasta que el negocio esté concluido.
Eso no quita que el consignatario tenga la facultad de renuncia, con lo cual en el fondo este artículo 1336 tiene que ponerse en coordinación con el 1332. Si el consignatario renunciara a la consignación, bueno, no va a tener la obligación de continuar con todos los negocios, pese a que hubiera algunos pendientes. Entonces, pero esa renuncia tiene que hacerse en los términos del artículo 1332, es decir, no puede ser intempestiva o injustificada, porque si no, daría lugar a los daños y perjuicios. Con lo cual, este tema de la indivisibilidad debe, digamos, coordinarse con lo que dice el 1332 respecto a la posibilidad de la renuncia. Es decir, que sea indivisible no implica que las cláusulas sobre renuncia del mandatario no aplique, o del consignatario no aplique. En cuanto a los efectos, acá viene un poco lo que yo les decía antes, y que respecto de qué es lo que ocurre cuando media representación y cuando no media representación. Como la consignación, por definición, no hay representación, entonces el 1337 establece que el consignatario queda directamente obligado hacia las personas con quien contrata, sin que éstas tengan acción contra el consignante ni éste contra aquella. Es decir, queda claro entonces que la falta de representación, del consignatario implica que, bueno, que los efectos del contrato que el consignatario realiza con el tercero van a recaer sobre en cabeza propia. Entonces, pero como ya dijimos que actúa en nombre propio, pero en interés del mandante o del consignante, entonces, bueno, en el fondo tendrán que después, más allá de los efectos que se produzcan respecto del tercero, entre ellos deberán arreglar cuentas para que, en definitiva, los efectos del negocio que realizó el consignatario, digamos, se trasladen a la cabeza del consignante. En este punto no hay tampoco demasiada novedad respecto de lo que enuncia el artículo 1321 del Código Civil en materia de mandato. Por eso, bueno, este contrato es, como les digo, una subespecie del mandato. Entonces, esos artículos, el artículo 1321 establece cómo, en definitiva, a través de una suerte de subrogación, puede el consignante, digamos, en definitiva, recibir el beneficio económico del contrato, y lo propio puede hacer el consignatario respecto de liberarse de los efectos del contrato que ha celebrado en interés del consignante. Bueno, como todo mandato, el artículo 1338 establece que como todo mandato, el consignatario, como mandatario, debe ajustarse a las instrucciones recibidas y del consignante o del mandante, y por lo tanto es responsable del daño que se siga al consignante por los negocios en los que se haya apartado de esas instrucciones. Entonces, bueno, acá tampoco hay demasiada novedad. El consignatario debe ajustarse a las condiciones de venta de la cosa mueble objeto de la consignación que le ha dado el consignante. Con lo cual, si no se ajusta a esas condiciones, porque por ejemplo recibe un precio o concierta un precio más bajo que el consignante le ha indicado, o asume responsabilidades por vicios o por otro tipo de responsabilidad relativa a la mercadería que vende, digamos, que va más allá de aquellas que
que configuran las instrucciones que le ha dado el consignatario va a responder personalmente ante el consignante por ese apartamiento de las instrucciones que le hubiera dado el consignante. En cuanto a los plazos, el artículo 1339 establece que el consignatario se presume autorizado a otorgar los plazos de pago que sean de uso en plaza. Si otorga plazos contra las instrucciones del consignante o por términos superiores al del uso, está directamente obligado al pago del precio o de su saldo en el momento que hubiera correspondido. Esto significa, bueno, en definitiva es una aplicación un poco más precisa de lo que dispone el artículo anterior, que a su vez es otra regla propia del mandato, con lo cual acá es como una derivación de derivaciones, ¿no? El artículo 1339 establece que, bueno, que si no hay una instrucción en contra específica del consignante, bueno, el consignatario tiene los plazos o está autorizado para otorgarle a su cocontratante los plazos que son de práctica o de uso en la plaza en la cual la operación se haya realizado. Es decir, si por ejemplo se le encarga la venta por ejemplo, de determinados cereales o cultivos o lo que fuera, y hay un plazo usual para más o menos breve para que en determinadas condiciones se haga la operación, o hay plazos que están implícitos en determinada operatoria, ya sea de venta de hacienda o de otro tipo de mercaderías. Bueno, esos plazos, salvo que hubiera una estipulación en contrario que estableciera que no puede cumplirse con esos plazos, que no deben acordarse esos plazos, se entiende que esos plazos, que el consignatario puede otorgarlos dentro de las facultades o de los términos y condiciones de la consignación. Si se extienden esos plazos, los da por términos superiores o contradice la instrucción del consignante, en ese caso, bueno, va a responder personalmente del pago. En todo caso, si por ejemplo los usos y costumbres son 5 días y él ha dado 20, bueno, los 5 días tendrá que pagar el consignatario el precio de las mercaderías que vendió, y a los 20, cuando cobra del tercero, se lo quedará para sí. Bueno, acá el artículo 1340 establece una regla específica para el caso de que se hubiera otorgado un crédito a terceros sin la diligencia que exigen las circunstancias. Esto tiene que ver con casos en los cuales el consignatario, bueno, hubiera concedido crédito de manera apresurada o negligente, sin realizar, digamos, averiguaciones o chequeos que resulten usuales o de práctica respecto de la asunción del riesgo crediticio del tercero. Es decir, si es un tercero que ya se sabe, digamos, o que es conocido su situación digamos, delicada o riesgo de insolvencia, bueno, ahí de alguna manera se penaliza a la digamos, negligencia del consignatario al otorgarle crédito a alguien que no lo merecía. Esta cláusula obviamente no es de aplicación en aquellos casos en los cuales hubiera habido instrucciones precisas del consignante. Es decir, si el consignante le indica que le puede vender a tal o cual persona en tales o cuales condiciones, obviamente, aun cuando esas condiciones después resultaran en un perjuicio del consignante, porque, por ejemplo, digamos,
el comprador resultara ser insolvente o incobrable el crédito, bueno, el consignatario no ha hecho sino cumplir con las instrucciones. Acá estamos hablando de casos en los cuales el consignatario, como es usual, tiene cierto margen de discrecionalidad para digamos, elegir su cocontratante y establecer los términos y condiciones de la operación. El artículo 1341 tiene una cláusula, una disposición específica en cuanto a que el consignatario no puede comprar ni vender para sí las cosas comprendidas en la consignación. Esta cláusula tiene por efecto o por propósito, bueno, evitar los conflictos de intereses. Bueno, entre el consignante y el consignatario. Entonces, esto tampoco es una cláusula que ustedes probablemente consideren como novedosa, pues ya en el mandato el artículo 1325 establece la regla de que bueno, el mandatario debe evitar situaciones de conflicto de intereses. El mandatario tiene la obligación siempre de poner por encima de sus propios intereses los del mandante o en su caso renunciar. Entonces, para evitar esas situaciones de conflicto que justamente se da cuando el consignatario está de los dos lados de la operación, por un lado está disponiendo la venta o cumpliendo con una venta que le han encargado y por el otro lado está actuando como comprador, es decir, está en una situación de evidente conflicto, porque como vendedor quiere obtener el precio mayor y como comprador quiere pagar el precio menor. Entonces, evidentemente, no hay forma de poder, digamos, congeniar esos dos intereses, salvo, como les digo, bueno, situaciones en las cuales extrañas, en las cuales el consignante hubiera autorizado específicamente, bueno, que en determinadas circunstancias, por ejemplo, si no aparecieran otros interesados o lo que fuera, el propio consignatario puede adquirir los bienes, pero en ese caso debería establecerse bajo qué condiciones y que hubiera una expresa dispensa respecto de la obligación contenida en este artículo 1341. En cuanto a la comisión, bueno, acá la ley trae dos disposiciones. Una, esta que es del artículo 1342, que es la comisión que llamaremos ordinaria. La comisión es la retribución, o se denomina comisión a la retribución que debe pagar el consignante al consignatario. Bueno, dice que si la comisión no ha sido convenida, debe la que sea de uso en el lugar de cumplimiento de la consignación. Bueno, como ven, remite acá a lo que pueda ser de usos y prácticas, lo cual, bueno, acá sigue el criterio que seguía el Código de Comercio, con lo cual, bueno, si estamos en el ámbito de una consignación en algún mercado o en alguna operatoria que tiene sus prácticas, bueno, se aplicarán normalmente las comisiones que son, digamos, o bien establecidas o pactadas normalmente como porcentajes de los montos de las operaciones concertadas o algún otro mecanismo. Si no, obviamente el contrato de consignación debe establecer su precio. Ahora, el artículo 1343 agrega una segunda comisión que es una comisión, digamos, contingente, por así decirlo, es decir, no es la que aplica siempre y de rigor.
Es una comisión extraordinaria que puede establecerse cuando el consignatario, además de prestar el servicio de concertar o celebrar el contrato de venta que se le ha encargado, presta un servicio adicional que es el de cobranza, quedando entonces en cabeza del consignatario el riesgo digamos, de falta de pago por parte del cocontratante. Entonces acá hay un servicio adicional, que es el servicio, en definitiva, de asegurarle al consignante que, bueno, que las condiciones de precio que se ha pactado con el tercero se van a cumplir. Esa operación o ese servicio adicional que puede prestar el consignatario, es decir, de garantizar el cumplimiento del tercero, obviamente puede ser específicamente pactado y en ese caso ser objeto de una retribución especial. ¿Se entiende? Sí, doctor. Una consulta. Sí. Entonces, en el caso de que no esté esta cláusula específica, ¿quién soportaría en el caso de estafa o de falta de pago del tercero? No me había quedado claro, lo explicaba hace un ratito, pero como que no. Sí. A ver, como dijimos, el mandato, y la consignación es una especie de mandato, es siempre un contrato en interés del mandante o del consignante. Eso significa que el mandante, como regla, es quien recibe los beneficios y las cargas o perjuicios del negocio que se celebró. Entonces, si el contrato es bueno y hubo una utilidad, se la va a llevar el mandante. Si el contrato resulta ser malo porque no se cumplió o porque el tercero se insolventó y no terminó de pagar todo lo que tenía que pagar o lo que fuera, es riesgo del mandante. Entonces, esa es la regla. Ahora, hay algunas excepciones, que es que si el consignatario contrató con alguien que ya se conocía que era insolvente o le dio crédito más allá de lo que la prudencia aconsejaba, o le dio plazos de cumplimiento más extensos que los de plaza, o incumplió con las instrucciones que le dio el mandante, que le dijo, por ejemplo, el consignante, por ejemplo, que le dijo que le vendiera a cualquiera menos a tal persona, y él va y le vende a esa persona. Bueno, en todos esos casos se hace excepción a esta regla y entonces el consignatario, que en términos generales ha incumplido con su consignación porque lo hizo mal o porque lo hizo contra las instrucciones que ha recibido, entonces debe repararle los perjuicios al consignante, los perjuicios que ha sufrido a resulta de su incumplimiento. Y en la práctica eso significa que entonces, si ha resultado un mal negocio y ese mal negocio es consecuencia del incumplimiento del consignatario, entonces ahí se invierte la regla de que el consignante es el que sufre las consecuencias, porque en definitiva las va a sufrir, pero lo va a tener que ser indemnizado, les van a tener que ser indemnizados esos daños por el consignatario o mandatario. ¿Se entiende? Es decir, Sí, perfecto. como actúa en interés del mandante, interés significa para bien y para mal, no es solamente que gana. Si también le tocó perder, le tocará perder al mandante o consignante. El punto es que si esa pérdida es consecuencia de una actuación irregular o de un incumplimiento del consignatario barra mandatario, bueno, el consignatario barra mandatario deberá indemnizarle al mandante, consignante, aquellos consecuencias negativas que resultaron del negocio y que fueran consecuencia de su incumplimiento. Muchas gracias. No, de nada. Bien. Bueno, vamos al contrato estimatorio. El contrato estimatorio es un contrato que aparece regulado en este único artículo.
1344 y no lo menciona como contrato estimatorio. Dice así: si el consignatario se obliga a pagar el precio en caso de no restituir las cosas en un plazo determinado, el consignante no puede disponer de ellas hasta que le sean restituidas. Los acreedores del consignatario no pueden embargar las cosas consignadas mientras no se haya pagado el precio. Bueno, ¿en qué consiste este contrato? Este contrato de consignación específico, llamado contrato estimatorio, normalmente consiste en un contrato por el cual el que recibe las mercaderías, acá llamado consignatario, pero no lo es del todo, digamos, se obliga a pagar un precio, una estimación, en caso de no restituir las cosas en un plazo determinado. Este es el contrato. El contrato es un contrato muy usual. Por ejemplo, el contrato en los kioscos de revistas, por ejemplo, lo que se realiza es este contrato, el contrato estimatorio. ¿Por qué? Porque es un contrato en el cual digamos, la editorial le entrega al dueño del kiosco una cantidad, por ejemplo, de revistas, que le tiene que devolver en un plazo determinado o pagarle el precio estimado. Hay una opción acá, una suerte de opción que tiene el que recibe los bienes, que le permite, bueno, o bien vende la revista y le paga entonces a la editorial el precio estimado. El precio, supónganse que la revista vale 10 y él la vende a 12, bueno, no le va a devolver la revista y le va a entregar 10. Se va a quedar con 2. Si no lo vendió, bueno, le devuelve las mercaderías o las revistas y se terminó. El contrato se renueva, la semana siguiente le entrega otra revista, que son los 15 días, depende de la periodicidad. Pero, como ven, acá no hay, en este contrato, primero, no hay ningún encargo ni ninguna obligación de realizar ningún negocio jurídico. Es decir, el que entrega la mercadería se las entrega y el que la recibe tiene el propósito de venderla, pero no tiene la obligación de venderla, ni la tiene que vender en determinadas condiciones, ni existe ninguna vinculación entre el que compra en el kiosco y la editorial. No es que, digamos, la vinculación allí es entre el kiosquero y el que compra, digamos. No hay allí una obligación de vender, ni hay tampoco instrucciones que el llamado comisionista tiene, en este caso, tiene que cumplir. Tampoco hay una comisión por una labor que cumple, sino que lo que hay es una estimación de un valor que, bueno, se cumplirá o que deberá pagarse en el caso en que quien recibe la mercadería opte por no devolverla. Entonces, cuando pasa este plazo, supónganse que yo recibo 100 revistas y a los 15 días o le devuelvo las 100 revistas o le devuelvo la cantidad de revistas que quiera, 50 las que fueran, y los otros 50 le tengo que pagar el precio estimado, por eso se llama estimatorio, el precio que se ha estimado por cada una de esas revistas. ¿Se entiende? Y acá el interés sería Sí, doctor. directamente del consignatario. Bueno, por eso, acá no es que el consignatario, llamémosle consignatario, está actuando en interés del consignante, no, Claro. Está actuando en un interés propio. Propio. La doctrina italiana ha estudiado mucho este contrato y lo ha hecho como suele hacerlo la doctrina italiana, con un grado de detalle, de minuciosidad
que no los quiero aburrir con esto, pero digamos, como en definitiva el consignatario en este caso está disponiendo de un bien ajeno, pero no tiene un mandato para hacerlo, lo que se entiende que le ha dado es una especie de autorización para disponer de un bien, en este caso que serían las revistas, de la cual sería dueño, continuaría siendo dueño el editorial en todo momento, nunca dejaría de ser dueño. Lo que le estaría dando es un poder de disposición que si se ejerce, bueno, se ejerce a nombre propio. Por eso es que viene lo del párrafo final, que si no, no se entiende bien qué es. Dice, los acreedores del consignatario, los acreedores del kiosquero, digamos, no pueden embargar las cosas consignadas mientras no se haya pagado su precio. ¿Qué quiere decir esto? Que los acreedores del kiosquero no pueden embargarle las revistas porque las revistas son de la editorial. Entonces, las revistas son de la editorial, se las da al kiosquero, el kiosquero las vende y ese precio es el que le tiene que pagar a la editorial. Entonces no hay, en ningún momento el kiosquero se hace dueño de las revistas. Por eso es que acá se dice que los acreedores del consignatario, es decir, los acreedores del kiosquero, y les doy el ejemplo porque lo pueden ver muy, muy fácilmente y ocurre todo el tiempo, pero hay otras operaciones en las cuales esto se hace, no pueden embargar las cosas consignadas. ¿Por qué no las pueden embargar? Porque no son del kiosquero, siguen siendo del editorial. Lo que tiene el kiosquero es una autorización o el contrato de consignación contiene una autorización para disponer que no lo convierte en dueño. Entonces dispone a nombre propio, a través de un contrato propio que hace con el que va a comprar la revista, pero en ningún momento, digamos, las revistas son propiedad del kiosquero. Por eso es que justamente los acreedores del kiosquero no podrían embargarle las revistas. Sí le podrán embargar el dinero que recibe de las revistas, pero eso es otro tema. Entonces, como ven acá, no es técnicamente una consignación. ¿Por qué? Bueno, porque no se da ninguna de las características. No hay, como dijo el compañero, no hay una actuación del consignatario en interés del consignante, sino en interés propio. No tiene la obligación alguna de hacer ningún esfuerzo de vender o de no vender. No tiene obligación de cumplir instrucciones del consignante y tiene la facultad de devolver lo que ha recibido, lo mismo que ha recibido cuando vence el plazo del contrato, o de pagar el precio que se ha estimado por cada una de esas unidades o de ese lote de mercadería que recibió. Ese es el contrato estimatorio, como le digo, es un contrato muy interesante, que la ley regula hoy dentro de la consignación, pero es un contrato, como les decía, distinto. ¿Se entiende? Una consulta sobre la última frase que dice no pueden embargar las cosas consignadas mientras no se haya pagado su precio. ¿A qué se refiere con la última frase de mientras no se haya pagado su precio? Muy sagaz. Bueno, no se entiende bien qué es lo que quiere decir. No se entiende muy bien qué es lo que quiere decir, porque la verdad que si se pagó su precio, la mercadería ya no es ni del consignatario, claro. No es ni del consignatario ni del consignante. Lo que creo que la ley ha querido decir acá es que los acreedores consignatarios podrán embargar el precio, eso sí. Es decir, una situación un poco rara, pero no ocurriría en el kiosquero. Pero supónganse que alguien, digamos, que recibe mercadería en virtud de un contrato estimatorio, cobra el precio a través de una cuenta de banco del consignatario.
Entonces, una vez que vendió la mercadería y el que le compró se la paga en una cuenta de banco, entonces se puede embargar ese dinero que está en esa cuenta. ¿Se entiende? Porque es una cuenta de banco del consignatario, entonces lo que está ahí ya es del consignatario. Lo que se quiere aclarar es que la mercadería, mientras sea mercadería y está en poder del consignatario, no se la puede agarrar, o apropiar o embargar nadie, lo cual le da cierta seguridad al consignante. Es decir, a la editorial le da la tranquilidad de que los acreedores del kiosquero no se van a poder cobrar sobre las revistas que no digamos, que tiene ahí para vender. Es decir, mientras sean revistas o sea mercadería, no se la van a poder tomar, no la van a poder embargar. Ahora, ¿qué quiere decir mientras no se haya pagado su precio? Es una incógnita, porque el precio lo paga un tercero, no lo paga y una vez que lo pagó, obviamente ya no tiene más la mercadería. No es que una vez que se pagó el precio puede embargarle la mercadería porque ya dejó de tenerla la mercadería. Se la llevó el que compró, ¿no es cierto? Por eso que está muy bien la pregunta y me parece que bueno, que lo que está, que acá hay un defecto de regulación de este contrato que medio se metió, me parece medio de contrabando porque como les digo, es un contrato que en algunos países está muy desarrollado, entre nosotros poco, desde la doctrina, en la práctica se hace muchísimo, pero bueno, yo creo que se ha intentado darle algún tipo de sustento a través de este artículo, pero no está muy meditado el tema. Claro. También se me ocurre que el mismo consignante puede ser un acreedor, porque si yo te dejo las revistas, vos las vendés, pero después no me pagás, Sí, digo, también no hay, sí, podría ser. podría ser. Lo que pasa es que lo que no tendría sentido es que el consignante embargara su propia mercadería que tiene el consignatario. Tendría que embargarle alguna otra cosa. Sí, medio raro el texto Claro, ahí. es una situación medio rara. Pero bueno. Pero con el embargo no le sirve para restituir su propia mercadería. ¿Se asegura de restituir su propia mercadería? Sí, a ver, lo que le permitiría es si hubiera una tercería, es decir, si hubiera, pero ese embargo no sería un embargo para hacerle cumplir al consignatario la obligación de devolver, porque el consignatario cuando vence el plazo o devuelve o paga. Entonces, cuando se venció el contrato, y supongamos que no hace ninguna de las dos cosas, el consignatario ni devuelve ni paga, una alternativa, que creo que es la que usted está sugiriendo, y me parece que está bien, es que el consignante diga, bueno, vos tenés que cumplir con el contrato. ¿Y cómo cumplís? Bueno, yo quiero que me devuelvas la mercadería porque sé que la tenés. Entonces, ahí podría trabarle un embargo sobre la mercadería para que se la devuelva. Pero no sería una acción de un acreedor que pretende ejecutar o hacer vender esos bienes por un crédito, sino que sería más bien un embargo para que se dé cumplimiento al contrato de estimatorio y se le restituya la mercadería. Claro, sí, yo siguiendo la línea de lo que decía la compañera, por eso preguntaba. Sí, me parece que en ese contexto podría darse, sí. Pero bueno, es un contrato bastante complejo como para que pueda ser todo solucionado en un artículo tan breve. Pero bueno, la idea no está mal. Así que, bueno. Les voy a... vamos a ver rápidamente, entonces ya con esto podemos
dar por terminado, o está terminado el tema de la consignación. No sé si se ve ahí lo de... les agrego ahora el corretaje para que lo... a ver. Creo de todas maneras que algo puede ser que hayan visto la otra vez con el doctor Lescano de corretaje, ¿no? Pero bueno, el corretaje es un contrato también muy usual. También estaba regulado en el Código de Comercio. Y hay distintas categorías o clases de corredores. Antes el Código de Comercio regulaba dos cosas: regulaba el contrato de corretaje y regulaba al corredor como uno de los agentes de comercio. Bueno, ahora agentes auxiliares de comercio. Esto último se eliminó, pero se mantuvo el contrato. El 1345 lo define, y define al contrato como el contrato en el cual una persona que se llama corredor se obliga ante otra, que se llama comitente, no lo dice acá, pero se llama comitente, a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Este es un contrato, entonces, en el cual hay un sujeto que es este corredor, que puede ser una persona, o mejor dicho, hay dos partes, un comitente y un corredor. El corredor tiene básicamente la función de aproximar o reunir a las partes que quieren celebrar un contrato. Es decir, es como una especie de facilitador entre la oferta y la demanda de determinados bienes. El corredor inmobiliario es el que probablemente ustedes vean con mayor frecuencia. Pero hay otros corredores de bolsa, hay corredores de cereales. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos corredores? Intermedian entre la oferta y la demanda de modo tal de que aproximan a las partes que son las que celebran el contrato final. Es decir, a diferencia del mandato o de la consignación, donde el agente, el consignatario o el mandatario, celebra a nombre propio o ajeno el contrato del que se trata, acá el corredor nunca celebra el contrato. Lo que hace es asesorar a las partes sobre el contrato y aproximarlas para tratar de lograr que lleguen a un acuerdo. Pero el contrato lo celebran entre ellos. El corredor las aproxima. Entonces, el comitente es el que le encarga, yo le encargo, por ejemplo, a alguien, a una inmobiliaria que venda mi departamento. Bueno, yo soy un comitente. Le encargo, y puedo ser una persona humana o una persona jurídica, y el artículo 1346, bueno, agrega que cuando es una persona de derecho público aplican las normas del derecho administrativo, que es algo que es obvio. Lo importante es el corredor, o lo importante no, lo peculiar es el corredor, que debe ser un profesional matriculado. Es decir, para celebrar este contrato se requiere que la parte que va a actuar como corredor sea un matriculado de acuerdo con un decreto ley 20.226, que, bueno, es el que es un decreto cuyas normas están parcialmente derogadas por el Código de Comercio, pero hay otras normas que no, de este mismo decreto ley, que requiere de una inscripción y de una habilitación profesional para poder actuar como tal. Bueno, hay una particularidad que sigue vigente en materia de corretaje en cuanto a la habilitación del corredor. Puede ser una persona física, pero también puede ser una persona jurídica. Cuando son personas jurídicas, debe ser una sociedad comercial, es decir, no puede ser una cooperativa,
e integrada exclusivamente por corredores matriculados. Este es el punto que de alguna manera, bueno, la ley, digamos, consagra. Ustedes, este es el punto, uno de los puntos que seguramente alguno de ustedes conoce, que está a resolución de la Corte Suprema, porque hay un tema ahí que ha sido materia de debate y que sigue siendo materia de debate en el caso RIMAX, ¿no? Que lo habrán oído nombrar. Bueno, ahí se planteó, o la Cámara de Corredores plantearon el tema de que RIMAX, que es una sociedad del exterior y que tiene una sucursal acá, bueno, podía o no actuar en la Argentina en esta materia de corretaje, ¿no? Y está discutido porque, bueno, obviamente RIMAX no está integrada por corredores matriculados. Lo que pasa es que el esquema, bueno, no le voy a entrar mucho en detalle con esto, pero el esquema no es, digamos, RIMAX actúa como si fuera una especie de franquiciante de franquiciados que son los corredores. Es decir, RIMAX no es corredor, es, digamos, una organización que actúa otorgando franquicias a corredores que sí cumplen con el decreto Ley 2226. Entonces ahí es donde se plantea la cuestión, o se ha planteado la cuestión por el Colegio de Corredores respecto de que, bueno, entienden que este esquema no está permitido y por otro lado otros entienden que sí está permitido porque lo que hace RIMAX no es corretaje, sino la organización de un sistema en el cual quienes actúan directamente como corredores cumplen con la ley, ¿no? Bueno, entonces la función principal del corredor, como le digo, es limitarse a acercar a las partes y que ellas sean las que lo negocien, o puede tener una intervención un poco más activa, que es mediar en el contrato, es decir, tratar de, bueno, si hay discrepancias entre las partes o negociaciones o discusiones, bueno, mediar o intervenir para tratar de limar las diferencias que pueda haber y de ese modo lograr que el contrato se termine celebrando. ¿Por qué? Entre paréntesis, porque vamos a ver que como regla el corredor tiene derecho al cobro de la comisión si el contrato se celebra. Acá hay un equilibrio entre cosas que ahora vamos a ver. El corredor debe ser neutral en principio, es decir, debe actuar de manera no sesgada, pese a que haya sido contratado por un comitente. Esto es lo que justifica, digamos, toda la regulación que hay detrás de los corredores. Es asegurar de que está actuando con neutralidad. Es decir, lo que se procura a través, por eso es que el Código de Comercio lo regulaba como agentes auxiliares del comercio. ¿Por qué? Porque se suponía que su intervención, además de asegurar, digamos, cumplía una función benéfica porque, bueno, aseguraba que se celebraran contratos válidos porque tienen la obligación de verificar algunas cosas en cuanto a las partes y a los contratos, y por otro lado, bueno, favorecía la celebración de negocios porque con su intervención de alguna manera las partes podían confiar en que el corredor actuaba de manera, digamos, como imparcial, es decir, pese a que había sido contratado por una de las partes, bueno, podía de todas maneras o debía cumplir con un deber de neutralidad, es decir, el hecho de que lo contratara una parte no lo habilitaba para digamos, actuar en beneficio exclusivo de esa parte. Si bien, bueno, esta es una obligación, digamos, un poco vidriosa en cuanto a cómo se define esto de la imparcialidad, y es muy difícil que en todos los casos uno sea siempre imparcial, pero bueno,
ese es el deber en principio que le cabe. El corredor no asume obligaciones de resultado, en el sentido de que la obligación que asume es de intentar encontrar interesados, de tratar de aproximar a las partes, pero no le asegura al comitente digamos, la seguridad de que el contrato se va a concluir. Ahora, eso no obsta a que, como regla, en principio su retribución está condicionada a la conclusión del negocio. Entonces, a ver, hay una especie de equilibrio acá en tres cosas que me parece que les quiero destacar. La primera es que no asume la obligación, que la obligación es de medio y que no asegura el resultado del contrato. Primer dato. Segundo, si bien la obligación es de medios, bueno, en la medida en que cumpla con esos medios, si no se obtiene el resultado, no va a cobrar, con lo cual no va a ser un incumplimiento, pero tampoco va a tener derecho a la retribución. Pero en tercer lugar, la retribución depende de que el contrato se celebre y no de que se cumpla. Con lo cual, puede ocurrir que el contrato se celebra, pero en algún momento puede ser que no se termine cumpliendo y eso no quita el derecho a la retribución. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el ejemplo de las inmobiliarias es muy claro. Ustedes le dan el encargo a una inmobiliaria, la inmobiliaria no les asegura que el inmueble se va a vender. Ahora, si el inmueble se vende y se hace el boleto, la inmobiliaria compra. Ahora, si después de que se hizo el boleto alguna de las partes no termina de pagar, la inmobiliaria ya cobró. Entonces, las obligaciones de medios está sujeto a que el contrato, la retribución está sujeta a que el contrato se celebre, pero no depende de que el contrato celebrado se cumpla por las partes. Esa es la regla, las tres reglas que conviene que tengan presente. En cuanto a que las obligaciones son indelegables, eso, digamos, se deduce de lo que les mencionaba antes respecto de que, bueno, de las cosas o del efecto que se procura con la intervención del corredor, es decir, esta imparcialidad, esta obligación de ser neutral, de contribuir a la buena conclusión del negocio, etc. Bueno, hemos llegado a la hora. Queda algo para hablar de corretaje, pero me parece que lo pueden terminar por su cuenta. Y como les decía, para no agregar más contenidos al parcial, que ya creo que tienen bastante, dejamos libre la clase que viene. ¿Alguna duda, comentario? De todas maneras, si tienen alguna duda o comentario o algo que quieran ver, lo podemos ver por el grupo. Si hay alguna duda que les surja durante lo que van estudiando, podemos hacer una clase, podemos hacer la clase del jueves para repasar algo que les genere dudas o comentarios. No, por mi parte no hay ningún problema. Lo que no quería era agregarles más cosas, pero si quieren que dejemos el jueves, en vez de pasarla de largo, la hacemos para los que quieran repasar algo, lo hacemos así. Doctor, una consulta. La modalidad de examen, como siempre, como viene siendo hasta ahora, a desarrollar. Sí. Bien, perfecto. Bueno, hagamos una cosa. Si quieren, organícense entre ustedes y me mandan un mensaje y hacemos el jueves la clase con los que quieran para repasar. O una parte, como quieran.
O podemos, Está bien. o podemos terminar lo que queda de corretaje si alguno tiene alguna duda o lo prefieren ver así. Como ustedes quieran, pónganse de acuerdo ustedes y me pasan por WhatsApp si la hacemos o prefieren que no. Pero la dedicaríamos a repasar. Sí, capaz como dice la compañera, la ocasión que se vio un poquito, que se vio el tema de la modificación de la ley que se quiere realizar, capaz que ahí pueden llegar a surgir dudas. Bueno, bárbaro. Quedamos así entonces. Quedamos en principio así y bueno, y repasamos algo de la ocasión o las dudas que hay sobre la ocasión o los otros temas que quieran ver. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, Gracias. no, de nada. Hasta la Buenas noches. próxima. No, que sigan bien. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches.